palabra nos enseña que hubo hombres y mujeres valientes que se esforzaron por llevar a cabo el propósito de Dios en sus vidas, que no permitieron que nada ni nadie los sacara del propósito, que fueron ejercitados, porque tú vas a ser ejercitado y lo que te falte para llevar a cabo el propósito de Dios te va a ser añadido. Por eso tus oraciones debes de pedirle al Señor en ellas: equípame, Señor, equípame para el cumplimiento del plan y del propósito por el cual tú me has llamado. Dame la claridad, dame una visión clara, una visión extensa. Por eso el Señor trabajó con Pablo en la visión y escamas cayeron de sus ojos porque no le servía religioso, no le servía sectario, no le servía con celo carnal, sino que le servía regenerado en el espíritu, un hombre entendido. Y el Señor trabajó con él y le añadió a su temperamento, le añadió un carácter. El carácter de Cristo allí le fue añadido y la valentía para ejecutarlo. La valentía es la fuerza interna que va a venir a tu vida. Tú la pides al Espíritu Santo y Dios te va a dar la valentía para sobrepasar todo obstáculo, para sobrepasar todo mal pronóstico, para apagar las voces que vienen a hablarte, para señalarte, para decirte que tú no puedes, para recordarte tu pasado tal vez, o desenterrar allí capítulos ya concluidos. Va a venir allí y te van a señalar tal vez, pero el valiente se levanta, el valiente continúa. Uno de los mandatos que el Señor le dio a Josué fue: esfuérzate y sé muy valiente. El Señor sabía que Moisés ya había partido, sabía que Moisés había quedado al otro lado del Jordán. Ahora el tiempo de Josué de afrontar con valentía lo que se le había encomendado. Tú tal vez has vivido y has caminado allí un camino no fácil, un camino difícil, pero Dios ha estado contigo, Dios te ha ejercitado y el Señor está levantando de ti una mujer valiente, un hombre valiente, una mujer que le ama, que le cree y que toma de él la valentía. Porque el Señor Jesucristo también nos enseñó cuando caminó en la tierra que tuvo valentía. Él se enfrentó a muchas cosas, a la desaprobación humana. Y una de las cosas que tú tienes que enfrentar es eso, la desaprobación humana. Muchas cosas intentarán detenerte, hacerte a un lado, pero tienes que tener la valentía para seguir, para proseguir. Que aunque vengan situaciones difíciles, tú seas valiente, como también lo fue David, y pasó por encima de sus temores y se enfrentó contra Goliat, pasó por encima del menosprecio de su familia. No sé quién te haya afectado, de dónde tú hayas tomado tanto temor en tu corazón e inseguridades, de pronto de una crianza difícil, de una crianza con rechazo, de una crianza en una familia con un corazón duro, o tal vez no tuviste una familia. Pero el Señor quiere que sepas que Él te da la valentía necesaria para afrontar, como lo hizo con Esther, porque Esther era una huérfana. Esther era una huérfana allí, pero el Señor la tomó. El Señor puso a su lado a Mardoqueo, y Mardoqueo, que era su familiar, él fue el que la crió, él fue el que le enseñó la palabra, él fue el que la preparó. Mardoqueo, tipo del Espíritu Santo, prepara a Esther, tipo de la iglesia de este tiempo, de la iglesia, de la amada del Señor, de la iglesia humilde, de la iglesia que no hace banquete lejos del rey, sino con el rey y que está sometida al rey. Esther no todo momento tuvo esa valentía, sino que fue procesada para poderla adquirir. Vemos cómo ella pasa por una preparación, como tú y yo muchas veces hemos estado en esa preparación, hemos estado allí entre aromas, hemos estado muchas veces tal vez
en situaciones duras. La mirra era una de las esencias con la que Esther fue bañada y fue puesta allí por 6 meses. Vemos cómo fue preparada allí, cómo fue ella ahí procesada, cómo fue allí entre mirra, que significa amargura. Tal vez el proceso a ti te ha traído amargura, pero mira, es para generarte valentía, para generarte madurez, para que la fe tuya sea inquebrantable, para que tu obediencia permanezca. Bendito los procesos que nos acercan a Dios, bendito los procesos que nos llevan a Él, a mirarlo a Él, a ser valientes y esforzados, porque solo los violentos arrebatan el reino. Y vemos cómo Esther en algún momento ella piensa que al llegar allí al palacio las cosas iban a cambiar, que tal vez ella ya estaba en el lugar de reina y que no tenía ningún impedimento. Pero pasa que el enemigo no se queda quieto y él levanta un edicto allí de muerte contra todo el pueblo judío. Entonces se entiende y comprende Esther por medio de Mardoqueo lo que ella iba a cumplir, comprende el propósito. Puedes tú desenfocarte por un momento, algún golpe duro que recibiste y la incredulidad viene y te golpea, vienen allí las dudas, cualquier cosa que recibiste, una pérdida, un golpe con un hijo, alguna circunstancia, porque el enemigo no se queda quieto, él va a intentar derribarte, va a intentar de que tú te quedes quieta, paralizada, te hiere por algún hermano, por alguna autoridad espiritual, por un pastor, por alguien que tú amabas, por alguien cercano a ti. Algo el enemigo intenta hacer para detenerte, pero el que es valiente se levanta, el que es valiente es entendido, divisa el peligro, entiende que el golpe vino, pero el que es valiente se levanta en el nombre poderoso de Jesús. Entonces vemos cómo Mardoqueo la ubica. Mardoqueo es tipo del Espíritu Santo, el que guía a la iglesia, el que ubica a la iglesia, el que le enseña a la iglesia a ataviarse y a vestirse allí como debe estar para presentarse al rey. Y en Esther 4:14 nos dice la palabra del Señor por medio de Mardoqueo ubicando a Esther. Si no te atreves a hablar en este momento como la liberación de los judíos, entonces vendrá de otra parte. Si no te atreves a hablar en este momento, la liberación de los judíos vendrá por otra parte. Queriéndole decir, oye, sé valiente, porque Dios te escogió para esto, pero si tú no lo haces, Dios va a buscar otra vida para hacerlo. Pero de alguna parte Dios se va a suscitar un instrumento que le obedezca, que sea valiente y se atreva. Así que tú y yo debemos de cuidar nuestra corona para que nadie la tome, para que nadie tome nuestra corona. Hay algo muy valioso que Dios te ha entregado. No lo dejes por nadie, no lo dejes por nada. Sé valiente, sé valiente, sé valiente, sé esforzada, valiente. Porque el Señor quiere una valentía, porque el Señor quiere que tú le creas y te mantengas en esa fuerza interna que Dios te da, porque Dios te la da. Es Dios el que te llena de fuerzas nuevas cada día. Pídele al Señor, pídele a Dios que te llene. Si tienes cobardía, si tienes temores, si tienes dudas, aún de dar una palabra, aún de orar por alguien, aún de tú ir a una casa y evangelizar y abrir tu boca, en el nombre poderoso de Jesús se va todo temor de tu vida por el poder de la sangre de Cristo. Todo temor, porque este es el tiempo donde la iglesia se fortalece, donde hombres y mujeres de Dios toman la fuerza del Espíritu Santo y todo temor sale de tu corazón y eres reforzada en el Espíritu, fortalecida en el Espíritu, fortalecida en el poder de Dios, porque es el Señor el que te ciñe de poder. ¿Sabes una cosa? Esther venció, Esther se llenó de valentía y les dijo, ayunen 3 días junto conmigo, porque yo voy a entrar a la presencia del rey, y si perezco, que perezca. Eso se llama valentía, eso se llama osadía.
Eso se llama una mujer valiente, y Dios quiere una valiente en la casa que se levante, una valiente que diga: sí, Señor, tomo la obediencia, tomo la fe, tomo la valentía, son aliadas de tu propósito y sigo el camino en el nombre poderoso de Jesús. Me lleno, me atavío, Señor Dios mío, de ropa, me ciño, Dios mío, mis lomos, camino, Señor, con paso firme, Señor, a lo que tú me has llamado. Háblame, Señor, porque tu sierva escucha. Háblame, Señor, porque me tomo lo que tú me has dado para ejecutarlo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.